Muy buenas tardes a todos en este último domingo del mes de enero. Empezamos una andadura online, que ya veremos hasta dónde dura. A las 6 la merienda pretende ser una forma de divertirnos entre todos y todas, con el objetivo de difundir la geografía de una forma diferente. Esto será gracias al análisis de la actualidad y a diferentes contenidos de entretenimiento que desarrollaremos tanto mis compañeros y compañeras, aunque solo haya una, como un servidor. Nos hacemos llamar los geócratas. Sin más, aquí vamos a empezar ya con la primera parte de esta merienda. ¿Cómo comentar la actualidad de la semana? Para ello ya están aquí los dos primeros geócratas, desde la tierra de Pinares Pucelana, una zona llamada el Triángulo de las Bermudas porque no hay ni un voto de la izquierda. Don Alberto Merino, bienvenido galán. Y desde el lejano reino, unido por una conjunción y por Martín Villa con Castilla, Alonso Pisabarro, Bañezas, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo Cardenal. Bueno, Merino, ¿andas por ahí? Vale. Voy a empezar primero, si os parece, repasando la prensa. Empezamos, si queréis, con las vacunas, ¿no? Lo de siempre. La prensa de esta semana ha venido sobre todo, bueno, empezamos la semana con la típica picaresca española, ¿no? Eh, Así el ABC titulaba el lunes, el Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares. Todo por la patria, ¿no? No sé qué os parece esta noticia, o sea, esto es muy español, yo creo. Que es, maricón el último, que se suele decir. ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo mismo, no sé si me escucháis por ahí. Sí, se te escucha perfectamente. Bueno, pues a ver, pues es lo que se esperaba, ¿no? Alguien se esperaba lo contrario, es decir, de Casablanca, ¿no? Que se sorprenden, qué escándalo, aquí se juega. Es decir, yo me esperaba que esto iba a suceder en cualquier momento, que la gente se iba a intentar colar, iba a aprovechar su situación, no, ninguna novedad para mí. Alfonso. Una en el frente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, y luego con las vacunas, la siguiente de la semana ya fue, pues eso, la escasez de vacunas. Así, la Unión Europea, o sea, el país, por ejemplo, del lunes, la Unión Europea presiona a los laboratorios ante los retrasos de la vacuna. Eh, bueno, la razón, frenazo a la vacunación. El mundo, la vacunación ya peligra en 10 comunidades autónomas por el fracaso de la compra. Claro, las compras hay que recordar que están centralizadas por el Estado, ¿Eres aunque Ayuso ADK, haga lo que le da la gana un Aram. normalmente. Oh, Eh, he visto un pero leasing y me claro, venía entonces arriba. entonces remarca Vale, fracaso de la compra, echando la culpa ya al ministerio, ¿no? Eh, y bueno, o sea, el ABC el viernes me encanta lo que dijo, porque pone, Bruselas amenaza con requisar vacunas a las farmacéuticas. En plan, ya están los poderes públicos interviniendo y expropiando, ¿no? Algo así. Bueno, no sé qué os parecen esto de bueno, este problema que es digamos, la escasez de vacunas. Yo creo que entra dentro de lo normal, ¿no? Estamos empezando y según vayamos avanzando, todo se irá normalizando, sí. Es curioso cómo nadie, de momento, ha prestado atención a lo que explicó el CEO de AstraZeneca, porque no quiero ser yo aquí el defensor de las farmacéuticas, pero en todo proceso biológico el crecimiento del producto pues, puede sufrir anomalías. En este caso decía que la planta europea, al contrario que las plantas americanas y británicas, pues había tenido un problema de crecimiento del producto y bueno, se puede entender por ese camino. Luego también se puede entender porque la propia farmacéutica esté derivando vacunas ya
ya palabradas a terceros países. Ahí están países como Israel o Emiratos Árabes, que parece que van a un ritmo vertiginoso de vacunación. Bueno, a ver, también O sea, ya eso, ciertos países que han tenido o que están mucho más avanzados en ese sentido, hay que contextualizarlo todo, es decir, hay que mirar el tamaño y las características del país. No es lo mismo una situación en la cual la población esté concentrada y estén en torno a 6 o 7 millones de personas, que viene a ser Andalucía, que 47 millones de personas distribuidas por toda la península ibérica. Creo que no es comparable y hay veces que se intentan forzar las cosas y se intentan comparar cosas que no son comparables. Mm. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a lo importante en este país, ¿no? El choque de banderas. Elecciones en Cataluña, entonces ya sabéis que se empiezan a mover las filas nacionalistas de un lado y de otro, y bueno, pues empieza a olvidar todo lo demás. O sea, pero empezaba con una noticia en el mundo del lunes, empezaba con una noticia curiosa, ¿no? Arrimadas ofrece a ella una coalición para evitar el tripartito, ¿no? O sea, es que Ciudadanos ya es como necesitamos salvarnos de la catástrofe que viene y, claro, ofrecen pues estos pactos que, claro, dan risa, ¿no? No sé qué os parece. Bueno, yo creo que es simplemente una intención de colocarse en el centro del discurso. Es decir, al ver su situación en la que se encuentra de clara desventaja, por lo menos lo que auguran las encuestas, lo que está tratando es de colocarse en una posición central para articular el discurso, pero vuelvo a lo de siempre. No veo que sea una novedad, es decir, al menos yo me lo esperaba. Hacer. En mi caso no he consolidado una opinión muy firme al respecto, pero es cierto que tienen que buscar una vía de escape, en eso coincido con M mayúscula, y desde luego el paso que van a dar atrás en cuanto a que van a pasar de ser primera fuerza a cuarta fuerza, les va a obligar a buscar un tipo de estrategia eh, equilibrista, en este caso, para ver que no sean superados La cual por todos se lados. quiere ser protagonistas, lógicamente. Es decir, son el partido, el vigente ganador. Entonces tienen que buscar su situación de protagonismo, porque lo contrario sería entregar las armas. Claro. Ujú. Bueno, ya, yo creo que Ciudadanos ya tuvo la oportunidad de ser protagonista en su momento y la desaprovechó. O sea, eso es así. Pero bueno, Bueno, vamos a tampoco le seguir daban los avanzando, ¿no? números. No, digo, hablo de protagonistas no en Cataluña, sino en la política nacional. Mm, Ah, bueno. Bueno, también hay que Bueno, entenderlo vamos a eso seguir en avanzando. cuanto al, a la situación que tenía su líder, ¿no? De querer protagonismo personal. Hay que Sí, contextualizarlo el todo. ego al final, Eso es. los egos al final. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya es que ya hemos entrado ya en la campaña. O sea, atención a Pablo Casado, La Vanguardia, le hicieron una entrevista a La Vanguardia el lunes y el titular es buenísimo. O sea, Pablo Casado, Cataluña debe tener una financiación acorde a sus necesidades. Pelearé porque vuelva hasta la última empresa que cambió su sede social. Ojo, y ahora cometimos el error de hablar solo del proceso. Hombre, es que yo creo que el PP o la derecha en general, sin el proceso en Cataluña no tendría discurso. O sea, cometimos el error, me parece. También tiene a la ETA, por si acaso, ahí, un comodín que Sí, siempre es válido. sí, sí, por supuesto. Mi pregunta es si Seguimos recuperarán a avanzando. todas las empresas andorranas. Está bueno, pues sí, le pueden haber preguntado. Y, hombre, Se han ido a Madrid antes del proceso, gracias a su fiscalidad mucho más ventajosa. Espero que hombre, a ellos esas te dirían también. que sí, ¿no? Que recuperarán todos porque, claro, van a bajar los impuestos, entonces, pues todas se van a volver, claro. Sí, bueno, los tendrán que bajar más que en Madrid, entonces.
carrera hacia la bajada de impuestos, ¿no? Algún día, algún- algún día tendremos que hablar del efecto Madrid en lo que es toda España. Es algo muy geográfico. Seguimos avanzando. Bueno, arranca en Cataluña la campaña electoral más polémica e incierta, que yo creo que sí, porque claro, al final no se sabe muy bien cómo va a responder la gente. Yo estaba pensando antes, digo, hombre, sí es verdad que normalmente el independentismo está muy movilizado, pero claro, imagínate una caída de la movilización, yo qué sé, en un bastión independentista como es Girona. O sea, a lo mejor empiezan a flojear. Yo creo que, y luego también, o sea, esa es una de las cuestiones espaciales, digamos, y otra es cómo responde Barcelona y su área metropolitana, que tiene una gran incidencia de COVID, pero que es al final donde se mueve el mayor voto al PSC, a los comunes, digamos, a izquierda lógica, que no se ha entregado a los intereses independentistas, ¿no? Bien, habrá que Yo creo que valorar. Sí, por favor, adelante. dale. No. Venga, Merino, No, empieza tú. sí, Bueno, yo lo único que quería decir es dime, que creo que no va a haber desmovilización. Es decir, que es una cosa que se ha planteado en otras elecciones y no ha sido una cosa que se haya visto, por lo menos que haya sido relevante. Es decir, puede haber una pequeña desmovilización, pero no va a ser relevante como para desmovilizar el voto de ningún sector, yo creo. No creo que vaya a influir, simplemente se va a organizar mejor el horario, cada uno de acudir a unas horas que le parezca un poco más espaciado, en vez del tradicional voto eh, en torno al mediodía, y yo creo que no va a haber desmovilización. yo creo que los votantes de Junts per Cat y de Esquerra y compañía van a estar más preocupados por si va a ganar Joan Laporta o Víctor Font las elecciones del Barça. No sé cómo afectará eso a la presidencia de la Ojo, Generalitat. ojo, como culé yo también lo estoy, ¿eh? Creo que va a importar Bueno, poco, porque cuando no hay dinero, da igual quién esté al ya, ya, frente. ya, ya. Bueno, esto titulado, de vez en cuando voy a meter una sección dentro de cada noticia que tratemos que se llama Los Asustavianos, que son los periódicos estos que promueven el caos, ¿no? O sea, que todo está mal, que todo está fatal. En este caso, el ABC, el sábado, ayer, ABC, sale una foto de los ya metiendo miedo, ¿no? Que es lo único que tiene, hemos dicho la derecha, que es eso, meter miedo sobre el nacionalismo. Eh, Sí, por favor. bueno, el miedo siempre ha sido una gran arma política, es decir, es algo que forma parte de esta, entre comillas, guerra total. No, bueno, a ver, es lógico. Es decir, estamos en un momento en el que todos los partidos, no solo en este caso la derecha española o la derecha nacionalista españolista, sino todos los partidos acuden a los sentimientos primarios, a esa parte que no es racional de la sociedad para el voto. O sea, no creo que sea en este sentido asustaviejas el ABC, es porque igual que el ABC en este caso alerta de que los independentistas se apoderan de la campaña, por el otro lado están aprovechando su reciente salida de prisión para movilizar esos instintos primarios de la población catalana que es independentista. Es decir, que creo que lo utilizan todos, no es propio de un partido o de otro. Lo que Hombre, está yo repartido. supongo que ahora los presos catalanes se pasearán no solo por mítines, sino por programas de televisión haciéndose las víctimas. Eso yo creo que va a ser la estrategia. Esa está ya muy definida. Eso es, y eso al final es acudir a esos instintos primarios que están lejos de ser racionales, simplemente acudir a esa, pues eso, a esos sentimientos
que puede ser el miedo o puede ser en otro caso la revancha, que podría ser lo que reclamen los propios presos. Hombre, yo me imagino ahora que hablas de los distritos primarios, yo me imagino una campaña ahora nacional y estaba claro que Unidas Podemos hubiera sido nacionalización de las eléctricas, o sea, para exacerbar los ánimos de la izquierda, ¿no? Sí, ahí está, bueno, el cultivo del miedo que ha hecho Pedro Sánchez frente a la ultraderecha, mientras a su vez la iba alimentando, sacando temas de conflicto con ella. Bueno, otra cosa, sobre Cataluña quiero preguntaros, ¿qué os parece que no, o sea, vale, la decisión de que sea el 14 de febrero está ahí, ya es inamovible, pero ¿qué os parece ese intento de moverlo? Porque al final fueron el propio independentismo el que lo hizo, ¿no? O sea, fue el propio independentismo el que puso esa fecha. Habían tenido un año desde que dimitió el Ayuso ese independentista, que es la marioneta del señor de Waterloo, el señor Getorra, y han tenido tiempo de sobra para hacer esas elecciones. Y al final la ponen en el 14, segunda ola, y la quieren quitar. No sé qué os parece toda esta parafernalia que se ha montado. Bueno, yo creo que no hay que, o sea, no hay que darle más importancia que la que tiene, que es que al ver la designación de Salvador Illa como candidato del Partido Socialista de Cataluña, pues lo que han intentado es desactivarlo eso, alargando en el tiempo la campaña. No, Sí, no es claro, más que bajo para impedir un efecto sorpresa, ¿no? es una intención de desactivarlo en el tiempo, dar más margen para que se diluya, ¿no?, el protagonismo que ha tenido como ministro. Es mi opinión. Alfonso. Alfonso, ¿vas a decir algo? No, es que me he despistado, la verdad. Me he puesto a pensar en otra cosa. Tampoco tenía muy pensado este asunto. Vamos, que en resumen te da igual este asunto, la sopla. La verdad es que sí, las elecciones catalanas me dan bastante igual. Me preocupan más las de Castilla y León, que por cierto Pues serán, esas sí que llevan, serán esas sí que ¿Eh? llevan ¿Y definidas de por vida. Claro, qué claro, interés tiene pero lo que sí? la cuestión es No. si volverá el PP a imponer su rodillo o no. Hombre, por supuestísimo que sí. O sea, ya te lo digo yo de aquí. ¿Acaso lo dudo? No sé dónde está la duda. Bueno, vamos a avanzar. Se fue con- Porque antes de entrar en el periodo, digamos, del tema geográfico de la semana, hay otra noticia que ha estado, que es lo de los fondos europeos, ¿no? Que Vox ha salvado la votación, que ha sido ya, es como, el Parlamento ya es demasiado, ¿no? Eh, fondos europeos. Eh, el país del viernes. Vox salva al gobierno en la votación. El Ejecutivo convalida el decreto gracias a la abstención del grupo de ultraderecha. El PP al partido de Abascal de ser, o sea, acusa al PP de ser un salvavidas para Sánchez. Bueno, eso estaba claro. ERC retira el apoyo en la víspera de su comienzo de la campaña en Cataluña. ERC pensando siempre más en lo suyo, ¿no? Porque eso nos interesa. Bueno, el mundo del viernes, precisamente también, el salvavidas de Vox entrega a Sánchez el control de los fondos. La vanguardia claro, del viernes también, el gobierno salva los fondos europeos con la abstención de Vox. No sé qué os parece este tema, ¿no? Bueno, pues hay un tema que es con los fondos europeos hay comprometido mucho dinero para la transición ecológica. Eso es mucho dinero para algunas empresas eléctricas. Las empresas eléctricas pueden influir, como se sabe, tal vez en algunos partidos políticos y quizás hay que entenderlo por ese camino. Bueno, yo creo que también hay Alberto. creo que también hay parte de protagonismo. Simplemente lo que creo es que
Vox lleva un tiempo como un poco desaparecido, un poco que ha perdido protagonismo, y esto es una manera de situarse otra vez en el centro del debate. Creo que ha aprovechado esa situación de incertidumbre, que no se sabía si sí, si no, para volver a ponerse en el debate y poder diferenciarse otra vez del Partido Popular, que le estaba ganando en las elecciones. También cabe la posibilidad de que se confundiera al pulsar. Sí, por supuesto, también. Al final estos son opiniones. Teniendo en cuenta a esa gente, pues. Se han equivocado y hayan pensado que no iban a ser determinantes y Y se sí, para finalizar esta parte, atención o sea, señores de Castilla y León, atención a lo que ha dicho el PP. Acusa de sistema clientelar, claro, el PP lo acusa de facilitar un sistema clientelar y CS de entregar la llave de la caja. O sea, que el PP acuse a alguien de sistema clientelar, tela. Oye, yo que soy de Castilla y León, en fin, sabes que aquí en Castilla y León levantas una piedra y te sale un asesor de la Dirección Provincial de Alpacas de la Consejería de Agricultura, que se lo han inventado solo para que le preguntas, ¿tú a qué te dedicas? Y después de 5 años no lo sabe. O sea, que acuse de sistema clientelar del Partido Popular, tela. Solo puedo reírme ante eso. No, pero te ríes porque crees que es verdad o no. Pues, a ver, claro. Es que no sé, es como la pescadilla que se muerde la cola. Ya, pues, Pero volvemos a lo de siempre. Es decir, que se sorprenden de cosas que no tienen sorpresa, ¿no? Y viceversa. Es decir, es su papel, tienen que hacer eso. A ver, tienen que salvar a su Tienen gente, que- tampoco la van a dejar tirada. y también tienen que sorprenderse de la red clientelar. Es decir, viene a ser un Claro, poco de nada, ¿no? esto es como cuando tienes cosas en casa, demasiadas cosas, y no acabas por encontrarlas todas. Te pones a buscar y las encuentra tu madre. Pues. vale, vale. Bueno, venga, vamos a pasar ya al tiempo de opinión del tema geográfico de la semana, un tema de actualidad. ¿Cómo no? De mayor actualidad últimamente, la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha distribuido en Castilla y León la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado espacialmente? Y bueno, por eso estáis aquí vosotros dos. Alberto al final ha seguido muy bien la evolución de la pandemia. Bañezas ha hecho, junto con otros compañeros del Colegio de Geógrafos de Castilla y León, un dossier sobre la distribución espacial. Entonces, bueno, vamos a empezar. Alberto, tú, una visión de lo que ha ocurrido en Castilla y León sobre la evolución, por favor. Pues está claro. No sé si, a ver, al final es una opinión, todavía no tenemos datos al respecto para analizarlo, pero yo creo que está claro. Es decir, autonomías con normas menos estrictas que Castilla y León. Y el caso paradigmático que se nos ocurre a todos es Madrid. Medidas mucho más laxas, ¿no? Más permisivas. Hostelería abierta, comercio abierto, no hay cierres perimetrales y tiene menos incidencia que Castilla y León. Menos muertos y menos ingresados, lo cual no quiere decir que hagan menos test, es decir, que ha afectado menos la tercera ola en Madrid. Castilla y León hoy en día somos la segunda autonomía por detrás de Valencia en incidencia. ¿Cómo puede ser que Castilla y León, con unas normas mucho más duras, haya tenido peor tercera ola que Madrid? Pues, bajo mi punto de vista, consiste en ese baile continuo de normas. Es decir, creo que son más efectivas normas menos estrictas, pero que sean claras y que sean sostenidas en el tiempo. Lo que no puede ser es el baile de normas que ha hecho Castilla y León, en las cuales a mediados de noviembre se cierra Castilla y León prácticamente a cal y canto, hostelería, centros comerciales, teatros, centros deportivos, y el día 11 de diciembre se abre todo. Y todos a los bares, y todos a los gimnasios, y todos a los centros comerciales. Y luego, hace 15 días, se vuelve a cerrar todo otra vez. Mucho mejor que sean las normas más sostenidas, más claras, y que no haya un continuo apertura total y cierre total, porque eso al final genera una situación de seguridad en los momentos de apertura que generan aglomeraciones.
Vale. Sí, es, Pero sí, es- pero una cosa, sí, Alfonso, pero claro, al final la pandemia no se ha distribuido igualmente en todo el territorio castellano y leonés. No nos olvidemos de la I. Y tú, Alfonso, en eso trabajaste. Entonces, explícanoslo un poco, cómo ha evolucionado. yo creo que desde el punto de vista geográfico solo se puede analizar correctamente la primera de las oleadas, porque es en la cual estaban todos los territorios en la misma situación. Es decir, no había test, el virus se desplazaba desde el exterior de nuestro territorio, entonces íbamos viendo cómo eh, a base de fallecimientos íbamos comprobando dónde se iban produciendo. Entonces ese es el momento en el que se puede analizar la distribución geográfica. La segunda y tercera ola es mucho más complejo, porque ahí influye cómo se hacen los test, cuántos test se hacen y demás. En la primera ola se ve claramente cómo se distribuye a través de los principales flujos de contacto entre personas, desplazamientos, interacciones y una clave fundamental, que es cuando se trata de cerrar el paso entre territorios, como el mismo día y el día después, justo en el límite en el que la gente se podía desplazar, se concentró todo ese desplazamiento en muy pequeños eh, espacios, autobuses, y ahí se vio como esos momentos son clave para el contagio. Y bueno, luego, claro, las decisiones de algunos territorios influyen sobre otras. No podría, la descoordinación es clave porque cuando la Comunidad de Madrid cierra los colegios, las universidades, todo ese volumen de gente que se desplaza a otros territorios, a segundas residencias o a los pueblos, se expulsó y fue un motivo de que se desplazara la infección a otros territorios. A partir de ese momento, pues bueno, segundo, tercera hora ya hay que hacer un análisis mucho más complejo. No sé Vale. si estáis de acuerdo en eso. ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí, claro, evidentemente. Lo primero que he dicho es que no tenemos datos para hacer un análisis de cómo han evolucionado estas dos olas posteriores, pero lo que sí que está claro, bajo no adecuado, generando situaciones de pánico que van seguidas de situaciones de euforia y de aperturismo y todos a salvar la Navidad, ¿no? Y a las 2 semanas cierre total otra vez, todos en casa, a las 8 en casa, y cuando pase esto llegará la Junta otra vez y volverá a abrir todo de golpe y todos otra vez a Sí, darnos. Bueno, Quiero de decir todas que formas, no sé si tienes la impresión, M, de que las cosas van, digamos que las medidas van tarde. Es decir, se empiezan a tomar medidas muy restrictivas en el momento en el que ya está todo el mundo infectado. Es decir, sí, sabemos eso que está claro. 15 días después de la infección, de que la gente se infecta, eh, empiezan a notarse esas cifras en los hospitales. Y es cuando se ponen medidas más estrictas, con lo cual es absurdo. Por eso me refiero que creo que han sido, Sí. y no, con esto no estoy poniendo a Madrid de ejemplo, pero creo que ha sido más eficiente unas normas mucho más sostenidas, mm, que no oscilen tanto entre aperturas y cierres, sino que sean más sostenidas. Creo que han sido mucho más efectivas para controlar los contagios, que un baile constante de ahora cerramos todo, ahora abrimos todo. sí, Bueno, y sobre pero todo también las deficiencias de la atención primaria. Eso vamos. también aunque en Madrid también está en una situación Bueno, pero eso, precaria similar a la de Castilla y León. eso Sí, pero vamos a ver, lo que en yo eso veo no que está mejor aquí. lo que no creo, lo que yo creo que no ha funcionado, y no sé qué os parece a vosotros, las medidas de prevención, pero lejos de las medidas de prevención, sino las de control. Es decir, ponen normas, pero al final, ¿quién controla esas normas? Al final tiene que ser la responsabilidad ciudadana. Y yo, que no creo para nada en el ciudadano,
porque hemos demostrado ser irresponsables. Entonces, claro, ¿de qué vale? Realmente estás penalizando a quien quiere cumplir. Si Claro, si se toman normas y nadie las controla, la gente se sale de sus municipios, sale de sus provincias, no hay nadie que ponga freno a eso, pues cumplen los que tienen buena voluntad y los que realmente se comportan de forma irresponsable, pues son los premiados de la situación. Claro, pero también esto vuelve al hilo de lo que decía, de cuanto más baile, al final para cumplir las normas tienes que estar continuamente informado porque van cambiando cada 2 por 3 en Castilla y León y tienes que prácticamente despertarte y leerte el boletín oficial de Castilla y León para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y creo que eso no funciona. Creo que es mucho mejor 4 o 5 normas claras, como han hecho en otros territorios, que están más, son más conocidos por la sociedad, que vayan cada 15 días cambiando las normas, como hacen aquí. vale. Bueno, vamos a ir ya pasando a otra sección. Toca los deportes, entonces voy despidiendo a Alfonso, que volverá después con su sección La Turbera Infinita. Y Alberto, ¿qué nos tienes preparado en los deportes? Bueno, pues a ver, yo voy. Eh, en primer lugar, no podemos dejar pasar este momento para destacar la victoria de la selección española de balonmano que se ha hecho con la medalla de bronce. ¿Y por qué traigo esto en primer lugar? Pues porque resulta muy paradójico la situación en la que se encuentra el balonmano en nuestro país en este momento, con una liga con un nivel bajísimo, un nivel ínfimo. Prácticamente hay equipos que incluso juegan con jugadores que no son profesionales y por otro lado una selección y unos técnicos repartidos por todo el mundo de un nivel estratosférico. Entonces, por eso traigo a colación este primer ejemplo. En cuanto a lo que todos queremos hoy, la famosa liga de fútbol, ¿no? No voy a ir a lo típico y me voy a quedar con que los dos grandes clubes que han arrasado por Europa durante las primeras 2 décadas del siglo XXI se desmoronan, ¿no? La liga camina hacia la misma irrelevancia que tiene la liga de balonmano en este momento, con esos grandes con las obras. Por otro lado, Pero pues no puedo... ¿tú crees que este Sí, país apuesta por el balonmano o solo apostamos por el fútbol y mala? bueno, este país apuesta al final por el negocio, es decir, se ve el deporte no se ve como una actividad cultural, sino como un negocio, y ese es el problema. El problema es que el balonmano dejó de ser un negocio y ha demostrado que camina, vamos, que es irrelevante en cuanto al nivel de clubes y la liga de fútbol camina en el mismo sentido. Se va hacia la irrelevancia eh, comparada con el resto de ligas europeas, porque está dejando de ser un negocio. Y no puedo dejar pasar esta sección de deportes para eh, recalcar que hoy se ha celebrado el Campeonato Europeo Mixto de Biatlón, que es ese magnífico deporte que compagina el esquí de fondo con el tiro con carabina. Y se han celebrado el Campeonato Europeo y el relevo mixto de 4 por 6 kilómetros, en el que participan cuatro integrantes del equipo, 2 hombres y 2 mujeres. Se ha impuesto Noruega, con Alemania en segundo lugar y Ucrania en el tercer puesto. España, como no podía ser de otra manera, pues no participa en este deporte. En cuanto al relevo sencillo, mixto también, 2 hombres y 2 mujeres,
ha ganado Alemania, Francia en segundo lugar y Rusia en el tercer escalón. Y del mismo modo que en el relevo 4x6, España no tiene representación en este maravilloso deporte de montaña. Y nada más en cuanto al deporte. Las vueltas que has dado para no hablar de tu Pucela y el fracaso que está haciendo en la última semana. No, pero para eso habla todo el mundo de ello, ¿no? Vale. No voy a hacer referencia. Vamos a desconectar el momento con un anuncio. Cocina de verdad y sin sufrimiento de inocentes, pero gustosa y divertida, con todo lo que esperas de una food truck. En la Plaza Froilán I, todos los jueves y domingos ven a La Canibaleta. Disfruta de nuestros bocadillos de tocino de liposucción, hamburguesas de apéndices y amígdalas y deliciosos chips de menisco. Ponte las botas en La Canibaleta. Y con su sección, la falacia de la semana. ¿Cuál ha sido la falacia de la semana? Pues mira, en esta ocasión os voy a explicar una falacia a la que acude de forma recurrente Cayetana Álvarez de Toledo, esa ex líder del Partido Popular, que constantemente hace alusión a una serie de argumentos, y os voy a explicar por qué son una falacia retórica y no son una argumentación correcta. Aquí tengo, por ejemplo, un titular en el que Cayetana dice: no hay tercera vía, hay que elegir entre la ley y la selva. Por otro lado, tengo otro ejemplo en el que Cayetana Álvarez de Toledo dice: hay que elegir entre la supresión de la autonomía o de la democracia. ¿Qué falacia retórica está utilizando en este caso Cayetana? Pues está utilizando la famosa falacia de el falso dilema. Nos está poniendo que tenemos que elegir moralmente o éticamente entre dos aspectos, y se está olvidando de que por el camino entre esos dos puntos de vista que ella plantea hay un montón de grises que podríamos elegir también. Es decir, que eso es una falacia que se utiliza recurrentemente y esta señora la utiliza de forma constante. En todas sus entrevistas siempre plantea un falso dilema para hacer su argumentario político. Y esta es la falacia de esta semana. Vale, muchas gracias, Alberto. Continuamos ya con Inspira Conspira, ¿no? La sección de nuestro amigo Eduardo Presencio. ¿Está por aquí, Edu? ¿Está Edu conectado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes en Inspira Conspira? De todas maneras, ese señor señor el señor que usted comenta no ha podido venir, ha tenido que venir Brendan, que soy yo. ¿Quién es usted, perdona? Brendan. Brendan, vale. Brendan, por favor. Cuando vea a Eduardo Presencio diré que luego va a parecer que es un sinvergüenza, que tenía que estar aquí en vez de usted. No le falta razón. Bueno, pues, ¿qué nos has traído en Inspira Conspira? Pues traemos en esta nueva sección que metemos hoy en este programa, vamos a meter una de las conspiraciones o uno de los frutos de la conspiración que más se está dando en esta pandemia y que uno de los que más fama están teniendo. Por favor, si pueden ponerme el vídeo. Obviamente nosotros, mi unidad en concreto y otras unidades del Ministerio y de la Administración, trabajamos en preparación y respuesta.
Las unidades que trabajamos en preparación y respuesta trabajamos tanto para la situación actual como para cualquier situación hipotética que se pueda plantear. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria, en otras zonas una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto, números que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar previendo todas las posibilidades, pero obviamente tenemos que ser realistas en lo que se va implementando. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas, no hay transmisión comunitaria nada más que en una provincia de China, descontrolada, y aunque no se conoce el reservorio animal, es decir, qué animal está transmitiendo a los humanos, sí que es cierto que ese animal probablemente no está nada más que en una zona de China o en pocas zonas de China. Llegó el invento definitivo. Bien. Bueno, sí, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Es un vídeo de 2 minutos, emitido el 31 de enero de 2020, que conocemos parcialmente, pero es difícil que lo hayamos visto entero. Habremos visto seguramente una parte. Como vemos en este vídeo entero, se habla de indicios, se habla de indicios que ocurren ahora mismo, dejando abierto lo que pueda pasar. Se habla de que esto puede cambiar de un día para otro, en un sentido o en otro, para mejor o para peor. Se habla de algo que parece, que tiene posibilidades de remitir en este caso. Siempre habla de creemos, no como dogma, no dice algo, no asegura. Habla de todos los escenarios posibles y además habla de una realidad ahora, en el momento de ahora, ubicado o contextualizado en ese 31 de enero. ¿Qué estamos diciendo con esto? Esta es una de las frases que más se ha reprochado a este señor, que puede haber hecho otras cosas malas, por supuesto, pero él en ningún momento, viendo este vídeo entero, aseguró... ¿Sí? Que la famosa frase de no habrá más que uno o dos casos, ¿no? Eso es, esa famosa frase es la conspiración de la semana. Ese fragmento que se ha utilizado para todo, que se ha dado por seguro y se sigue dando por seguro y que aquí se puede decir, ya no que no sea verdad, pero por lo menos que entran dudas de que tenga ese nivel de realidad que dicen o de seguridad que dicen la mayoría de los medios, porque una cosa que me quitó a mí las dudas de este tema fue también que la mayoría de los medios de comunicación marcan, o sea, este vídeo lo cuelgan fragmentado, no cuelgan la primera parte de medio minuto, cuelgan la siguiente, son vídeos a lo mejor de 20 segundos, 30, precisamente con casi toda seguridad, pues para evitar esa duda, ¿no? que tanto hace que tanto invalida el argumento de poder reprochar a este señor, pues que dijera que iba a haber 2 casos cuando al final ha habido muchos más, ¿no? Cuando él realmente no lo ha dicho. Entonces ahí quiero hacer una reflexión. Así que quiero comentar que ahora mismo no se está buscando perjudicar a base de noticias negativas, pero que por lo menos sean reales. Ahora lo que se quiere encontrar son frases gancho que sirvan como mantra para poder fortalecer una opinión previa. Aunque se base todo en algo falso, dudoso o descontextualizado, eso da igual. Por eso yo lanzo una recomendación. Cuando queramos valorar una noticia, lo primero que tenemos que hacer es inspirar y ver los vídeos completos o intentar por lo menos ver diferentes versiones.
O por lo menos, si no tenemos tiempo, porque es verdad que no siempre vamos a poder estar 2 minutos con un vídeo, esto en radio es horrible, meter un vídeo de 2 minutos, un audio de 2 minutos, pero por lo menos no demos por hechas las noticias, porque entonces la conspiración puede surtir efecto en nosotros. Esto es todo por mi parte. Pero claro, o sea, pero al final, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú por qué crees que se ha sacado esta frase y se ha puesto de contexto? Porque yo veo claro ahí una intencionalidad política de decir, miren ustedes, ponen aquí a este experto, el gobierno, y no tienen ni puta idea, ¿no? Yo creo que es un No, intento de básicamente desacreditar al gobierno. es lo que decía un poco. Lo que se busca es un mantra, algo que sirva de mantra. Sea verdad o no, da igual. Este señor ha dicho que iba a haber 2 o 3 casos diagnosticados. Pues ya está, lo ha soltado en una frase aislada, perfecto, nos vale. Ya tenemos algo para reprochar. Luego, pues obviamente este señor, pues a lo mejor el 31 de enero sabía lo que iba a pasar, no lo sabía, no, eso no lo sabemos. A lo que me remito es que esa frase, que se está sacando de contexto, pierde toda validez si vemos todo el vídeo. Y esa es la pena, que por una frase sacada de contexto totalmente, o por lo menos dudosamente, hagamos un argumentario como el que se ha hecho durante todos estos meses y se sigue haciendo. Vale. Pues gracias, Brendan. Cuando Gracias. veas a Eduardo, Permíteme sí, decir que os tengo que abandonar porque mi señora quiere jugar a juegos de mesa. póngame a los pies de su señor. Así lo haré. Unos anuncios. Llegó el invento definitivo. La solución definitiva a tus problemas. Se acabarán las discusiones definitivamente. Diccionario. ¿Es lo mismo comparar que equiparar? Diccionario. Hoy hace un clima muy malo. Diccionario. Boniato se escribe con H o sin H. Diccionario. ¿Cuánto es 72 más 29? Para eso no vale. Pero cómprate un diccionario. Bueno, ya estamos de vuelta con contenidos ya más amables, ¿no? Ya está por aquí el anarcoblandengue, el hombre que sigue los pasos de Durruti, Quercus Uber. Buenas tardes. Me voy a poner el micro aquí también. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué nos traes? Pues nada, aquí estoy. Bueno, lo primero os aviso que la sección puede tener en cualquier momento invitados inesperados. Bueno, ya sabemos que Eh, el anarcoblandengue tiene que cuidar de sus hijos sí, hoy y les estoy tiene que yo dar de solo con comer. ellos y lamentablemente hoy está pastoreando Peppa Pig, que no, no soy muy partidario en general de ello, pero a grandes males, grandes remedios. ¿Qué nos traes? ¿Qué has visto cocinando esos platos que haces normalmente? Bueno, pues estos días la verdad es que no he estado tan metido en el politiqueo habitual anarcocomunista posmoqueer de YouTube. He estado más a otros temas, pero ayer estuve viendo a PhilosophyTube, uno de esos canales izquierdistas míticos dentro de la esfera anglosajona. Y, y ayer hubo bombazo porque ayer salió del armario como mujer trans, a pesar de que llevaba cerca de un año fuera del armario en su esfera privada, pero bueno, ahora ha salido del armario públicamente. Llevaba un año interpretando a un hombre en su canal
cuando ella era abiertamente una mujer trans. El papel de Claro, su vida, luego ella vamos. entonces habla entonces de las cuestiones abiertas dentro del feminismo, ¿no? Pues sí, Hablará. ahora se autodefine como la princesa trans de una isla TERF, porque está el asunto bastante complicado en Reino Unido, que es de donde es ella. Está la cosa bastante ahí en el propio mundo académico, de hecho, sobre todo o al menos en el mundo de la filosofía, en el mundo académico, hay bastante jaleo en Reino Unido con el tema del feminismo radical trans excluyente. No, sé que no les gusta mucho las siglas que forman esas palabras, no las voy a decir, pero bueno, hay bastante jaleo y bastantes temas. Bueno, eh, que bueno, es lo típico, parece que estas cosas están allí y están en Estados Unidos y aquí no nos llegan, pero bueno, igual que nos llega QAnon y nos llega el Trust the Plan y Storm is Coming y todas estas cosas, que es muy llamativo cómo ha conseguido crear algo de masa, al menos en cierto ámbito aquí en España. Pues bueno, todos estos temas son un poco la reacción, ¿no? O más bien esos temas son la reacción frente a esas otras cuestiones. Sí, pero Y, yo creo que este tema, el debate es apasionante, ¿no? Lo que pasa es que es dramático también. No sé qué te parece a ti. hombre, es un tema, la verdad es que es de estas cuestiones que parecen muy teóricas, parecen muy abstractas y parece que no van a ningún lado, pero al final, bueno, la propia Abigail, que el otro día en su vídeo de salida del armario lo comentaba, ¿no? Al final son cosas que afectan a realidades materiales de gente que de por sí está bastante marginada y que tiene unas realidades materiales bastante más complicadas que otra gente. Eh, y de hecho, bueno, estamos hablando también de gente que es muy reivindicativa, no solo en temas identitarios, ni muchísimo menos. El contenido de Filosofitube, como el de otros muchos canales de esa cuerda, es muy cañero en cuestiones económicas. De hecho, ha surgido hace poco un canal que es muy interesante, que habla específicamente de cuestiones económicas desde una perspectiva muy de izquierdas, y se estrenó con una crítica constructiva, eso sí, pero se ha ido estrenando con críticas constructivas a muchos de estos youtubers que quizás patinan más en conceptos económicos, ¿no? En estos temas, y es un complemento bastante bueno, la verdad. Pero bueno, esta gente sí que vamos, es llamativo, ¿no? Se les acusa muchas veces desde determinados sectores del feminismo, se les acusa mucho de ir a lo suyo y al menos en apariencia o al menos en discurso, muy comprometida con la búsqueda de otros sistemas políticos, ¿no? Ya te digo, el propio vídeo de salida del armario de Abigail hablaba de la necesidad de un cambio profundo en lo económico y de la realidad material, no solo de la gente trans, que es quizás Sí, más acuciante porque tiene varios agravantes, sino de todo el mundo en general. sí, pero al final, fíjate, sobre la gente trans, eh, hay o sea, dentro del feminismo y de este debate que hay, o sea, esa acusación de que ellos son unos privilegiados y que por lo tanto no han sido discriminadas y discriminados, o sea, me parece un argumento falaz y dañino además. Sí, la verdad es que es muy llamativo. Quiero decir, el tema de decir, oh, es que has vivido toda tu vida como hombre y no entiendes lo que es la discriminación, hombre, pues es como no te preocupes, que ya va a hacer un curso acelerado. Porque si Claro. no sufre discriminación por ser mujer, ya lo sufrirá por ser mujer trans específicamente. Y los hombres Exactamente. trans que determinado sector de feminismo sigue considerando como mujeres incluso después de su transición,
el argumento de que quieren escapar de su género para escapar de su opresión es como, hombre, pues salen del fuego y caen en las brasas, realmente. Claro, Quizás un poquito menos por tener menos visibilidad y demás. Es curioso, hay un tema, de hecho, con el tema de los hombres trans, es curioso porque recuerdo hablarlo con gente hace tiempo que quizás lo que está pasando ahora mismo en el feminismo es que hay esa entrada el feminismo no deja de tener una componente identitaria fundamental, y esa entrada de un grupo de gente con determinadas reivindicaciones vinculadas a esa identidad trans, da la sensación de que especialmente en algunos círculos feministas es como que es como que en una interpretación yo creo que muy mal entendida de la interseccionalidad parece como que es un nuevo grupo menos privilegiado aún y que quita un poco de fuerza a las reivindicaciones, que no tendría por qué. Es como que hay un cierto feminismo que luego en la cuestión de clase y incluso en la cuestión en muchos casos, este feminismo así más pop, quizás de feministas muy chupi guays y muy femeninas, muy guapas, vamos, muy ajustadas a un canon de belleza, muy blancas, muy de clase media, media alta. Es como que de repente entra este tema y, uy, madre, que parece que ahora soy yo la opresora, porque en todos estos otros ejes tengo más privilegio, que no tiene por qué ser así, quiero decir. Esas interacciones no son un juego de suma cero. Vale, pues muchas gracias. Vamos a seguir avanzando el programa porque es que se nos echa tiempo encima, ¿vale? Sí. Eh, Vamos con un gracias, José comercialito Rubén. entonces. ¿Vamos? Un comercialito creo que viene ahora. No, Sí, perdón, no, sí, ahora o sea, no. un anuncio, sí, verdad. Vale, pues vamos a seguir. Creo que Sí. ya está Raúl, el chico de Barrio Obrero. Orgullo de Barrio, Raúl. Buenas tardes, por supuesto. Pero, Uy, madre, ¿cómo está la conexión más allá de las vías? bueno, ¿se me oye mal? ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, quería hablar de, bueno, yo vivo en un barrio obrero, me separa del resto de la ciudad las vías, no se me está haciendo señas que se me escucha regular. ¿Se me Sí, escucha se te bien? escucha un poco, ¿Hola? eh, un poco entrecortado. Un poco recortando. A ver si acercándome el micrófono. Mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Vale. Pues, como he dicho, vivo en un barrio obrero, vivo al otro lado de las vías, me separan del resto de la ciudad las vías, y bueno, y quería hablar en este programa de cómo la forma de que nos alimentamos y la forma de comer también es una cuestión de clase. Yo vivo a medio camino entre dos de las zonas más Espera, con más. ¿Sí? Raúl, se te oye mal. Se te oye mal. Espera un momento. ¿Me oye mejor? Que no muevas el micro. ¿Prueba ahora? Hola, 1, 2. ¿Se me oye? Sí, venga. ¿Mal? Así. Sí. No, está bien, pero no muevas el micro. Vale. Bueno, he dicho, vivo en un barrio obrero y muchas veces pues me doy unos paseos por la zona y vivo entre dos de las zonas con menos renta de Valladolid. Y muchas veces me fijo en los comercios que hay. Muchos comercios están cerrados por la crisis del pequeño comercio, sobre todo por el tema de las rentas, porque cuanto menos renta, más crisis. Pero muchos de los negocios que veo abrir son kioscos, son eh, tiendas de alimentación de extranjeros, y muchas de esas tiendas incluso veo comercios reconvertidos como videoclubs que venden productos azucarados, productos ultraprocesados. Entonces, eso me lleva a plantear
que posiblemente no nos lo alimentemos. Y hay una realidad, y es que en los barrios obreros el índice es mayor que en otros barrios. O sea, me estás diciendo ahora mismo que ha cambiado las zonas, que ahora los pobres son los gordos. Pues en cierta medida sí, porque nos vemos influenciados por ciertos aspectos de nuestra laboral y social que hace que tengamos una mayor predisposición a la obesidad. Por ejemplo, muchas veces dedicamos mucho tiempo a trabajar, la precariedad, mucho tiempo a trabajar y poco. Y a la hora de cocinar, pues tiramos de precocinados, ultraprocesados, porque a través del tiempo que nos dedicamos a desplazar, el tiempo que nos dedicamos a trabajar, las horas extras. Y muchas veces los cuidados hacen que tenemos muy poco tiempo para comer. Entonces, como no tenemos a nadie y no nos podemos permitir que haya gente que, que nos pueda hacer la comida, pues al final acabamos tirando de ultraprocesados y productos rápidos. Otra cuestión Uy, que uy, también. uy. Sí, esto es así, Majo. Esto es así. Otra cosa que. Es que me estoy sintiendo muy identificado. Sí, esto es así. La vida del trabajador, cualquiera que sea trabajador, entiende qué es esto. Otra cuestión que influye un montón en la precariedad es que muchas veces sentimos ansiedad. Ansiedad por el trabajo, ansiedad por la falta de trabajo, ansiedad por lo frágil que tenemos el trabajo porque nos puedan despedir, porque tenemos un trabajo a tiempo parcial, por la temporalidad. Entonces eso también produce hábitos alimentarios que no son correctos y no son saludables en mucha gente. Entonces vemos que es otro factor que influye. Y por último, aunque hay ciertos matices, no sé si conocéis el movimiento Real Fooding, que intenta combatir esto. Hay estudios que indican que también los ultraprocesados son más baratos, aunque yo ahí tengo mis ciertas dudas, ¿no? Los ultraprocesados y los productos más elaborados se supone que son más baratos, pero yo creo que no es del todo cierto. Es verdad que muchas veces yo creo que influyen más los otros dos factores que el propio factor de que sean más baratos, porque comprar un kilo de manzanas posiblemente no sea muy caro. Aunque muchas veces se indica que los ultraprocesados son más, sacian más en muchos barrios, muchas familias que no tienen muchos recursos para comer, los ultraprocesados sacian más, imaginaos una pizza precocinada que un brócoli. Pero yo creo que no es así. Y yo creo que están surgiendo muchos movimientos que están teniendo mucha oposición de la industria alimentaria, como es el real fooding, en el que dicen que se puede comer barato, se puede comer bien y no lleva mucho tiempo. Entonces, hay gente que está luchando y falta un poco de pedagogía en las zonas más humildes y que igual no llega ese mensaje. Vale, pues muchas gracias por tu aportación. Nos vemos la semana que viene. Interesante siempre desde la perspectiva de clase, que a algunos nos apasiona esa perspectiva. Y creo que vamos a unos consejos publicitarios, ¿no? ¿Sí? Venga, que entre cuando pueda. Sal de Valladolid, sal de Valladolid, sal de Valladolid. Sazona tus platos con un condimento especial. Posiblemente una de las mejores sales de Castilla y León. Sal de Valladolid, ponla en tu plato y sé feliz. Asociación Vallisoletana de Salineras Productoras. Bien, gracias a Sal de Valladolid por ese anuncio. Nuestro patrocinador. Está por aquí ya de nuevo Alfonso Pisabarro para su sección La Turbera Infinita. Aquí estoy. En principio los ibas a hablar de tweets, pero ayer me avisaste de que puede ser que nos hables de lo que te salga de tus partes, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos. Nada, venga, Cuéntame, habla. ¿cómo vamos de tiempo? ¿Hablo? Venga. Pues nada. Vamos bien, no te preocupes.
comienza, comienza la turbera infinita. Aquí que tenemos un lema de aquellos fangos, estos whiskies, porque como todo el mundo sabe, el mejor whisky se obtiene el agua de las turberas. Y Vale. comenzamos siguiendo la idea inicial, hombre, que era comentar un poco esas grandes cagadas o esas grandes pisadas en el fango en cuanto a geografía, también medio ambiente y algunas cosas relacionadas. Y bueno, estas van desde lo más, digamos, inocente, o puede ser poner mapas en los cuales aparezca Aragón como la Comunidad Valenciana, como le ocurrió a Matías Prats, o grandes errores como el del Pico Veleta, como le ocurrió a un colaborador de Ana Rosa. Sí, sí. ¿Por cuál quieres empezar, José Francisco? Hombre, Pico Veleta, ¿no? Pico Ese Veleta. ha sido el gran error de la semana, yo creo. Sí, 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 sin duda. Bueno, todo esto debió partir de una noticia del ABC, qué raro, que estaba mal. No sé si había sido manipulada o no. El caso es que un colaborador de La Rosa, siguiendo la estrategia de su directora de programa, sí, dijo que debido al terremoto, uno de los terremotos de Granada, el pico Beleti había crecido 84 metros. Yo ahora estoy pensando en Xi Jinping y el presidente de Nepal cuando llegaron al acuerdo porque el Everest había crecido 60 y tantos centímetros, que hicieron un acuerdo internacional y tanto, cachondeándose de a ver cómo lo soluciona esto España. Y es que no es casualidad, los 84 metros colocarían por 1 metro al pico Veleta como el pico más alto por encima del Mulhacén, desde la península ibérica. Pero Descartamos sería aquí histórico, ¿no? Sería histórico eso. O sea, sería una sí, subida sí, histórica. sería después, Geológicamente, una anomalía. después de cuando abrió las aguas Moisés, pues tal vez estaría este hecho. Pero bueno, Eh, encaja muy bien en el programa de Ana Rosa, ¿no? Al final yo creo que Ana Rosa es una eh, persona que llega, si el programa empieza a las 9, ella llega a las 9:01, se sienta y dice las chorradas que ella considera. sí, y además estás con matiz geográfico. Sí, sí, sí. Ese es el. Sí, sí. Y no sé si quieres que te cuente alguna cosa más que ha pasado esta semana. Venga, sí, tenemos tiempo para otra, venga. Vale. Bueno, pues ahí tenemos. Bueno, más que de esta semana, de la semana anterior, y, no es, y la efeméride que ya conocemos de Filomena. Ahí, pues, lógicamente se han vertido ríos de tinta y ríos de tweets. Y he recogido un par de ellos que son un poco, digamos, grandes cagadas en este caso, en cuanto a la climatología, o debería decir, frente a la tiempología. Bueno, no sé. Acláramelo tú. El caso es que, bueno, aquí tengo aquí una protagonista, una tal Rocío Monasterio, que no sé de qué convento se habrá escapado, que no ha estado atenta a la cuestión. Bueno, comenta Rocío, o Sor Rocío, no sé. Veo a todos los progres atacados esforzándose mucho para explicar en los telediarios la supuesta relación entre el cambio climático y la tormenta Filomena. Y pone dos caras de estas como que se ríe. A ver, Rocío. El cambio climático, lógicamente, se estudia a lo largo de mucho tiempo. Y lo que pasó con Filomena, pues os pasó en una tarde. O sea, una tarde-noche en la cual empezó a nevar. Esta es la diferencia. ¿Por qué se dice que pueda estar relacionado con el cambio climático? Bueno, pues porque el cambio climático puede traer fenómenos extremos que se producen a lo largo de mucho tiempo y que caracterizan, digamos, las principales digamos, características de la atmósfera en un determinado territorio a lo largo del tiempo. Y el tiempo
pues es otra cosa, que es lo que tú crees que es, y porque nieve no quiere decir que las temperaturas medias a lo largo de muchos años y que caracterizan la Comunidad de Madrid, ese lugar tan, tan maravilloso, pues eso no es significativo para el clima. Es decir, son dos cosas diferentes. Y, y tengo aquí otro tuit que casualmente debe ser de la misma senda. Abel de Tabarnia, Atleti y Vox. Todo mal. El caso es que este dice, en los años 60 hubo una nevada en Barcelona aún más grande que esta de Madrid. Cambio climático, dice. Bueno, pues estamos en lo mismo. ¿Qué te parece, José Francisco? Vamos a ver, yo creo que al final la gente perteneciente a esta secta tienen la idea de que el clima no es un sistema dinámico, o sea, la Tierra no es un sistema dinámico, que les han dicho que el calentamiento climático consiste en subir cada vez más de grados hasta que aquí lleguemos a una auténtica sartén, en vez de considerar que hay contrapesos y que la atmósfera se reequilibra, ¿no? Y que todos formamos parte de ese sistema. Entonces yo creo que lo que les pasa es eso, que no tienen la capacidad de verlo. Y luego también que quieren hablar sin saber. Es mi opinión, vamos. Sí, bueno, aquí ya sabemos que hay mucha gente hablando como nosotros y poca gente escuchando. Aquí tenemos solo 7, pero bueno, este es el tema. Pues te voy a dejar porque me estará esperando ya Ana, ¿no? Para algo tan geográfico como beber y comer ahí en su sección El Terruño. Ana, ¿andas por ahí? Y buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas. ¿Pero eres Ana o eres otra persona? Como el caso de Brenda. Mala uva. ¿Mala uva? Mala uva. Ana no ha podido venir hoy. Vale, pues Mala mala uva. uva. Vale, pues os cuento un poquito. Este espacio es un espacio sobre todo enfocado a hablar del viñedo, del campo, del vino y de la comida. Qué planes más ibaritas que estos, ¿no? Y bueno, para empezar con nuestro programa piloto, hoy traigo un concepto básicamente geográfico, que es el concepto de terroir, traducido de terruño, ¿no? Como se suele denominar en español. ¿A qué se refiere básicamente el terruño vitícola? Se refiere a un espacio sobre el que se desarrolla una actividad que enlaza diversas interacciones, ¿no? Principalmente del medio físico y del medio biológico, por un lado, con características específicas de suelo, de topografía, de paisaje, de clima y microclima y de biodiversidad. Evidentemente el factor humano, ¿no? Con esas prácticas de viticultura, muchas ancestrales que todavía se conservan hoy en día, con ese saber colectivo, esas tradiciones y a las que, claro, tenemos que sumar los avances técnicos, ¿no? En resumen, estamos hablando de que el terruño es una suma de clima de suelo, de otro que se elabora en otra zona, aunque sea una zona muy próxima, ¿no? Digamos que son las condiciones, las características que producen las diferenciaciones de esos vinos, ¿no? Empezando un poquito por el suelo, hablaremos de que la composición y riqueza de ese suelo es básica a la hora de diferenciar el terruño. Principalmente hablamos, por ejemplo, de la capacidad de drenaje de un suelo, ¿no? La profundidad a la que se encuentre la capa freática, el nivel freático y de la composición. Principalmente en viñedos encontramos suelos de arena, de caliza y de arcilla, en diferentes mezclas, a veces incluso de pizarra o de otros materiales. Pero bueno, esas tres son las más habituales. También la estructura es fundamental a la hora de determinar un tipo de vino, ¿no? Sobre todo la profundidad a la que se sitúen los distintos materiales, porque eso va a determinar la profundidad a la que incidan las raíces de la vid. Por otro lado, el tema del paisaje, la topografía, la orientación, la altitud, la pendiente,
y las influencias, por ejemplo, las nieblas de valle, ¿no? Que definen una forma de hacer unos vinos u otros. Bueno, puede ser un tema que a lo mejor algún día podamos desarrollar, ¿no? en otro programa posterior. El cómo influye una niebla de valle para producir determinados cultivos u otros, ¿no? Hay cultivos que solo se dan si tenemos este elemento u otros elementos, ¿no? Y luego, como no, el clima. Bueno, yo en este tema sí que me gustaría, porque muchas veces fuera del ámbito propiamente geográfico, la gente habla de clima adverso y cosas de esas que a veces nos hacen un poco rechinar a nosotros los oídos, ¿no? Hablamos de clima como algo que varía, como ha explicado un poco Bajezas, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? La meteorología como los distintos tipos de tiempo. Entonces, un vino, por supuesto, el clima y el microclima. Tenemos viñedos de 2-3 hectáreas que tienen un microclima totalmente condicionante respecto al viñedo vecino, que está colindante, ¿no? Entonces, bueno, son los dos factores, tanto el clima como el microclima, los que inciden en el terruño. La meteorología, los distintos tipos de tiempo que se producen a lo largo de una añada, eso influye principalmente en la añada, ¿no? Así hay añadas secas, hay añadas cálidas, hay añadas frescas, húmedas, bueno, pues en función de cómo varíe esa meteorología. Pero bueno, digamos que climatología adversa pues no es lo que concierne a estos temas. Dentro del clima, el viñedo, por ejemplo, está muy condicionado por la pluviometría. Eso es una de las características que más definen un viñedo, ¿no? A la vez, es una de las cosas que más definen un viñedo, pero una de las cosas que pueden estar alteradas por el hombre, ¿no? A través de sistemas de riego. Otro de los condicionantes importantísimos son las horas de sol, ¿no? No es lo mismo las horas de sol que puede tener un viñedo en Toro, por ejemplo, que un viñedo en Galicia o en Champagne, en la Champaña. Esto es fundamental a la hora de definir el vino. Y luego también los riesgos naturales a los que se puede enfrentar un viñedo en concreto, ¿no? Hablamos de los riesgos de granizo y sobre todo lo que se da muchísimo aquí en nuestra tierra, en el Valle del Duero, que son las heladas tardías, ¿no? O las heladas primaverales. Bueno, yo recuerdo en la añada 2017 hubo 2 heladas que fueron muy dañinas para ciertos viñedos en esta zona. Una se produjo, si no recuerdo mal las fechas, en la madrugada del 28 al 29 de abril y otra el 1 de mayo. Entonces, bueno, pues encontramos que cuando ya las viñas están tirando a brotar, porque encima a lo mejor la añada viene más temprana, pues se producen esas heladas que lo que hacen es quemar los brotes. Esa es una situación que no solo afecta a la cosecha en curso, sino que puede dejar herida a la planta durante 2 o 3 años. Otros factores, el viento, las nieblas, ¿no? Y, bueno, importantísimo, el periodo que va de mayo a septiembre, ¿no? Con esos contrastes térmicos que se pueden producir en muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, aquí en Castilla y León, una noche fresca de verano te baja la temperatura, ¿cuánto puede bajar? A 8 o 10 grados. Y al mediodía, en la 35 grados. Hay días de esos, ¿no? Ajá. Junto con la aridez de esos meses, entre mayo y septiembre, que lo que está fomentando es la madurez fenólica, ¿no? de la propia fruta. Y bueno, cómo no, a esas condiciones, digamos, edafoclimáticas, se une el factor humano, ¿no? Que quizás sea uno de los factores más interesantes porque es uno de los factores más cambiantes, o al menos voluntariamente. Las prácticas agronómicas
son claves a la hora de entender el terruño, ¿no? Conforman ese espacio, ese territorio sobre el que se van a desarrollar los futuros vinos. Algunas prácticas pues, tradicionales, como los injertos, las podas, han sido también sucedidas, sobre todo desde la década de los 90, con muchos avances técnicos modernos. Estamos hablando que fue la década del gran boom de la mecanización de vendimia. Fitosanitarios, ya no solo en el viñedo, ¿no? Sino en cualquier tipo de cultivo. Y a contracorriente, las últimas tendencias, sobre todo en viticultura ecológica y viticultura biodinámica, que digamos que es un poco por ahí por donde van las modas en el sector, ¿no? Estas tendencias, digamos, lo que buscan principalmente, para resumirlo en muy pocos conceptos, es recuperar y mantener la riqueza biológica del suelo, ¿no? Esa biodiversidad propia del viñedo y permitir que el viñedo sea un ser autosuficiente, ¿no? Que pueda abastecerse del propio agua que se recoge en las partes impermeables de los viñedos, que pueda recibir un abono natural, ¿no? En contra de todos esos usos intervencionalistas de los que veníamos, como el uso de fitosanitarios, el uso de herbicidas, los fertilizantes y abonos químicos, ¿no? Y bueno, todo este tema del terruño fue un poco el concepto germen, el argumento primigenio de las denominaciones de origen modernas, ¿no? Que bueno, más allá de hablar de territorio, ellos intentan plasmar lo que es un terruño, un territorio, pero lo que acaban siendo son unidades administrativas, que aquí es donde sí que entra un poco el tema de la política, ¿no? En esta sección, y que también podríamos desarrollar en otro programa por sí mismo, ¿no? Como hay, por ejemplo, bodegas que tienen todos los viñedos conjuntos, pero la mitad del viñedo pertenece a una denominación de origen porque están dentro de un municipio y la otra mitad no, porque están en el municipio de al lado, ¿no? Y bueno, nada, ya un poco para cerrar el tema, nada, las características únicas e inimitables que definen un vino están basadas en ese terruño, ¿no? En ese entorno natural y humano del que procede. Y bueno, yo acabo con un brindis por todos y salud y buen vino. Salud y república. Nada mejor para disfrutar con la geografía que hablar de territorio y beber, ¿eh? Madre mía. Sí que sí. Yo Bueno, os pues recomendaría una copita de vino para el próximo programa. Sí, se puede. sí. No. Que yo la estoy tomando. O sea, yo quedé que la iba a tomar. Sé que aquí somos todos Eh, bastante amantes del vino, así que. Sí. Nos tira mucho el buen vivir. Muy bien, pues hasta la próxima Bueno, pues semana. hasta la próxima semana. Vamos con un anuncio antes de cerrar con el dietario, ¿eh? ¿Vale? Desde Ohio, en USA, el maestro frutero Stan Bird nos trae su marca más delicada, Stan Birds. No dejes de venir a nuestros establecimientos repartidos por todas las ciudades ibéricas. ¿Y esas naranjas? Stan Birds. ¿Y esos tomates? Stan Birds. ¿Y los aguacates? Stan Birds. Joder, no tienes nada bueno. La gracia de una atención real. Bueno, pues vamos ya cerrando con el dietario. Es una sección que trata en breve de decir unas palabras sobre un tema de actualidad. Cada semana nos tocará hacerlo a un geócrata. Esta semana han dicho que sea yo. Y a ello voy. Salvador Illa deja el ministerio para seguir los intereses de su partido y presentarse a las elecciones catalanas. Ni siquiera en la crisis más grave nuestros políticos son capaces de dejar sus intereses personales y electorales a un lado para pensar en los demás. Bueno, y con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora.
Nosotros damos un toque musical a nuestros anuncios publicitarios con audionautics.com. Música gratuita bajo licencia Creative Commons, está compuesta y producida por Jason Shaw. Cientos de pistas clasificadas por estados de ánimo, con la única condición de hacer mención a audionautics.com. Música libre en audionautics.com.